Literalmente AMD se sacó la verga con este procesador, y es que salió este año y es una bestia para el gaming. Tiene prácticamente 8 núcleos menos y 8 hilos menos que su competencia directa de Intel, pero rinde tan solo un 10% menos, que la cantidad de FPS, si es para el gaming, no es mucha, 1 a 5 FPS, y es que vale alrededor de unos $60 menos, y es que su competencia directa es el Intel i5 13600K, y pues como es AMD, vale menos, $60 menos en Amazon. Pero la pregunta es, ¿vale totalmente la pena por el precio? Y es que estamos hablando del Ryzen 5 7600X, procesador que cuesta $250 en Amazon y tiene 6 núcleos y 12 hilos a 4.7 GHz, que lo cual hace una puta bestia y una puta locura. Literalmente rinde el doble que el mío, mi triste Ryzen 3 2200G con una Vega 8. Pero bueno, eso no es tema de este video. Y es que estamos hablando de un procesador que si lo quieres para jugar o crear contenido como lo es streamear o edición de videos, es perfecto para ello y que tiene un excelente precio. Pues si lo acompañas con una tarjeta gráfica, por ejemplo una 3070 Ti, vas a tener una bestia para jugar en gráficos altos a más de 60 FPS en una calidad 1080p. O también para crear contenido es una excelente opción. Y es que este procesador viene con un gran salto generacional, ya que pasamos del socket AM4 al socket AM5, que trae bastantes cambios con él, como por ejemplo el tipo de conexión que ya es LGA, y no el típico que era por pines por parte del procesador, sino que ahora el procesador es totalmente plano y los pines lo tiene la placa madre, haciendo que esto pueda aprovechar más tecnologías, como por ejemplo el PCI Express 5.0 que ya trae el socket AM5 y también las memorias RAM nuevas que son de R5 también. Y es que si deseas actualizar este procesador, debes saber que vas a dar un salto de generación. O sea que vas a tener que cambiar sí o sí de placa madre de una M4 a una M5. Este procesador no viene con su disipador stock, así que es comprar uno para él. Y mejor uno de calidad ya que es calientico. Y a partir de ahora verás varios gameplays de este procesador con varias gráficas para que puedas ver su rendimiento y también sus temperaturas. Y es que este procesador, si lo miras un poco detalladamente, puedes ver que tiene una apariencia bastante extraña. Y es que lo podemos ver como una forma de patas de pulpo, o bueno, así se le llama a esa forma de procesador, que no es tan común ver en el mercado. Y es que esto tiene una cosa muy buena, y es que esto mejora las temperaturas. Una de sus desventajas son las temperaturas, y es que por ejemplo pues llega a 95 grados, pero según AMD esto no afecta demasiado como en la vida útil. Y así tengas una buena refrigeración, posiblemente llegue a esos 95 grados, ya que tiene un modo boost, por lo que puede pasar de 4.7 GHz a 5.2 GHz. Pongamos un ejemplo, tu procesador está a un 70% y tiene una temperatura de 80 grados, aún le queda un 30% más de potencia, y para poder darla va a aumentar su frecuencia y por ende también va a aumentar su voltaje, por lo que sí o sí vas a llegar a los 95 grados de temperatura. Y además este procesador consume alrededor de unos 105 watts, por lo que si lo vas a usar por un buen tiempo y un trabajo pesado, te recomiendo sí o sí una buena fuente de poder. Pero si eres un poco experto en el tema de los voltajes, sabrás que así puedes bajar el consumo y pues por ende bajar sus temperaturas y también tener el mismo rendimiento. Y bueno, la pregunta es cómo rinden los jueguitos. Aunque anteriormente ya vimos varias pruebas, todavía queda la duda. Y es que aquí mismo te dejaré varios clips de los juegos para que puedas ver su rendimiento. Y es que doblan el rendimiento del mío. Es una excelente opción si quieres empezar en el mundo del gaming o quieres crear contenido, siempre y cuando tengas una buena tarjeta gráfica. Pero posiblemente unas ventajas que tengas que cambiar prácticamente todo tu PC, desde placa madre hasta la memoria RAM. Ya que si tienes AM4 tendrás que cambiar a AM5, que viene ahora con el puro músculo de AMD y que su precio no es tan alto, así que sí lo recomiendo bastante. Ahora queda en tus manos y es buena opción para ti. Recuerda suscribirte para más contenido de la PC Master Race, comenta qué procesador recomiendas por menos de $300 para el gaming o creación de contenido, y aquí abajo en la descripción te dejo mi Instagram para que me escribas y me puedas conocer un poco más y pues hablar un poco conmigo. Eso es todo, hasta el próximo video, chao.